Póker. Bendito y maldito por partes iguales. ¿Juego de azar? Categóricamente no. Juego de habilidad, astucia, control y temple. Habilidades todas ellas imprescindibles para poder sentarse a una mesa y salir victorioso sin llegar a ser el primo al que todos quieren desplumar. Citando una de mis frases favoritas, mira alrededor en tu mesa. Si no detectas quién es el primo en los primeros 15 minutos, el primo eres tú. Varias son las teorías que se barajan acerca de la procedencia de este magnífico juego de naipes. La más fiable o probable es aquella que nos invita a pensar que se deriva de un juego en el siglo XV llamado poke, de origen francés, llevado por estos al colonizar partes de la costa este de Estados Unidos y Canadá. ¿Os suenan los términos flop, turn, river o tilt? Si os quedáis, averiguamos de qué se trata. Bienvenidos valientes, soy Noé de Sala de Hielo. Permitidme que os formule esta pregunta. ¿Cuántas veces habéis jugado al póker y os han tocado dos ases en mano? Existe una posibilidad entre 221 de que esto suceda. Yendo más lejos, en las World Series, ningún jugador que los haya cogido en mano ha ganado el evento final. Habilidad ante todo, recordad. No sirve de nada tener buenas cartas y malas maneras, y por el contrario, lo es todo tener malas cartas y buenas maneras. Citando a los legendarios jugadores de póker Amarillo Slim y Phil Hellmuth, el póker es 100% habilidad y 50% suerte. Nadie gana siempre en el póker, y el que dice que lo hace, o miente o no juega póker. Ahora os estaréis preguntando, pero ¿por qué estamos hablando de póker en Sala de Hielo? La respuesta es sencilla. Nos encontramos ante el juego de mesa que más veces se ha reflejado en el cine, incluyendo cualquier otro juego de cartas. Por consiguiente, vamos a hacer una crítica sin spoiler de Molly's Game, la nueva película de Jessica Chastain, la cual para nada es exclusivamente de póker. Pero os voy a recomendar varias películas con telón de fondo este juego de naipes que seguro no os dejarán indiferentes. ¿Estáis preparados? Hagan juego, damas y caballeros. El director de esta película es Aaron Sorkin. Es su ópera prima, pero él ha cogido mucha experiencia como guionista en películas como Moneyball, Steve Jobs, La Red Social o Algunos Hombres Buenos, todas ellas recomendables, valientes. Bueno, deciros que el reparto es magnífico porque está una de mis actrices favoritas, si me seguís en el canal ya lo habréis visto en más de una ocasión, es Jessica Chastain. ¡Wow! Como curiosidad decir que este año es la tercera película en el año natural, digamos, es la tercera película que hace como protagonista. La primera sería El caso Sloan, la segunda sería La casa de la esperanza y la tercera sería esta que nos trata. Bueno, deciros que en el reparto encontramos a Idris Elba, a Jessica Chastain, a Michael Cera y a Kevin Costner, el cual junto con Idris Elba hacen dos papeles geniales. De hecho, tienen dos momentos, justo Idris Elba y Kevin Costner por separado, en dos escenas separadas, que son épicos, de verdad, tenéis que fijaros porque son magníficos momentos, alcanzan unos niveles de sentimiento brutales. No os lo perdáis. En la sinopsis encontramos a la profesional Molly Bloom, es una ex profesional esquiadora. Bueno, lo que le pasa es que le sucede algo que al sucederle esto tiene que cambiar de vida. Al cambiar de vida se muda a Los Ángeles y por gajes de la vida consigue organizar las partidas de póker más alto standing de todo Nueva York y de toda California, de todos Los Ángeles. Absolutamente genial porque empieza en Los Ángeles y acaba en Nueva York. Resulta que se hace con una millonada en comisiones con esas partidas. Bueno, todo esto pasa hasta que llega el FBI a su puerta. Deciros que no os he hecho ningún tipo de spoiler, es todo como toca. En la sinopsis dice todo esto. Y bueno, ya para finalizar me gustaría deciros que es totalmente recomendable. A esta película le pongo un 7 sobre 10, no falláis. Es muy entretenida con un ritmo trepidante y la intro no tiene desperdicio. De verdad que vais a disfrutar mucho. Y os querría decir también algunas películas con
temática no igual ni parecida, sino con telón de fondo póker. Este juego magnífico que a mí me apasiona, como habéis visto en la intro. Deciros que hay películas muy buenas como pueden ser El Gran Desafío, El Golpe, Good of Gamblers, Honeymoon in Vegas, Maverick, Rounders, Lucky You, Casino Royale, que me parece una de las mejores películas de James Bond actuales, High Roller de Stu Ungar Story, The Grand, Sade y My Blueberry Nights. Las he leído. Todas estas os las recomiendo, de verdad, merecen la pena. Y ya para acabar, deciros algunas curiosidades. Molly Bloom, la real, digamos la que, bueno, deciros que la película está basada en el libro de las memorias de Molly Bloom, la real esquiadora. Bueno, ella decidió, o bueno, pidió a Aaron Sorkin que le interpretara, o digamos que la encarnara Jessica Chastain, y como veis, todo un acierto. Y ella tiene vetada la entrada a Canadá, ya sé, bueno, no os voy a decir el motivo, pero ya sabéis por qué más o menos, ¿no? Algo del póker tiene que ver. Bueno, pero le dieron un visado o una especie de permiso de 48 horas para poder ir al Festival Internacional de Toronto de Cine, así que pudo ir a ver el estreno de la película. También deciros que en el siguiente festival que se estrenó la película fue en Madrid, y en Madrid también estuvo Jessica Chastain. Qué pena que no pude ir, porque me hubiera encantado verla. Quizá le hubiera pedido el teléfono, sí, me hubieran dejado los guardaespaldas y si no me hubieran temblado las piernas, porque estoy seguro que delante de esa chica me vuelvo loco, pero loco, mujer, digamos. Bueno, y ya por último deciros dos curiosidades más. La última, bueno, la penúltima que, perdonar, y es pifias mentales. No, solo me queda deciros una más, y es que Kevin Costner y Graham Greene es la segunda vez que coinciden en pantalla. La primera vez eran Bailando con Lobos, una película que os recomiendo mucho, de 1990. Así que, dicho todo esto, he acabado el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, os quiero mucho a todos y os cito a todos los viernes. Estoy pensando en cambiar el día de estreno de viernes a estreno de vídeo de viernes a domingo. Decidme qué os parecería. Bueno, espero que me dejéis todo lo que penséis en comentarios. Si habéis visto la película, si no la habéis visto, os animo a que la veáis porque os va a gustar. Y muchísimas gracias y nos vemos o nos oímos siempre y cuando vosotros queráis. Chao, chao. Esto lo hago para los que se quedan hasta el final. Los 4 términos que os he dicho en un principio son flop, turn, river y tilt. Flop, turn y river son los 3 tiempos en una partida de Texas Hold'em, cuando hay en mesa 3, 4 y 5 cartas. Y tilt es el estado de confusión o frustración de un jugador profesional. Muchas gracias, valientes.